Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica, Cristiana y Misionera, pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema de Primera de Juan, resumen bíblico. Primera de Juan, autor, el apóstol Juan. El estilo de esta carta provee mucha evidencia para llegar a la conclusión de que Juan es el autor de esta epístola general. Juan, junto con su hermano Santiago, Jacobo y su padre Zebedeo, eran pescadores de profesión. Lucas capítulo 5, verso 10, Juan capítulo 1, verso 40. Este Juan fue uno de los seguidores de Juan el Bautista y uno de los primeros discípulos de Jesús. Juan capítulo 1, verso 35 al 40. Jesús le dio a Juan y su hermano el apodo de Boanerges, hijo del trueno. Marcos 3. Este Juan fue el último de los apóstoles en dejar la era apostólica. Este autor escribió 5 libros, cartas. Fecha de redacción: aproximadamente en el 90 después de Cristo. Probablemente fue escrita desde Efeso. Acerca de la carta, los 5 libros de Juan tienen como tema central la vida eterna en Cristo. Primera de Juan muestra la comunión en Cristo y con Dios cuando andamos en luz. Esta carta, como segunda de Pedro, es una refutación clara de la enseñanza de tipo gnóstico, que había llegado a ser un verdadero peligro para la Iglesia. Juan menciona varias razones por las cuales escribe esta epístola. Para que nuestro gozo sea completo, capítulo 1, verso 4. Para recordarles que no deben de pecar, capítulo 2, verso 1. Para confirmar la verdad de que los fieles han vencido el pecado, capítulo 2, verso 12 al 14. Para advertirles en cuanto a los falsos maestros, capítulo 2, verso 21, 26. Para asegurarles de que los cristianos tienen vida eterna y de esto puede estar seguros. Capítulo 5, verso 13. Esta carta menciona mucho la comunión, el saber, el amor y el pecado, el nuevo nacimiento, el gnosticismo, el Hijo de Dios no puede pecar, acción continua, el pecado de muerte, etc. Tema central. El tema central de esta epístola es la comunión con Dios y Cristo, capítulo 1, verso 3. Esto se puede llevar a cabo solo cuando el cristiano anda en luz, así como Dios es luz. Otro punto relacionado, el tema central, es la importancia del amor entre los hermanos, siendo Dios nuestro supremo ejemplo de amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Capítulo clave. Capítulo 1. Este capítulo describe quién es Jesús y también el carácter de nuestro Dios, un carácter de pureza y amor. Textos clave. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, versos 5 al 10. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, versos 15 al 18. Capítulo 3, verso 3, 8, 16. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 8. Capítulo 3, verso 11, 13, 17 y 20. Palabras clave. Amor aparece 23 veces. Verdad aparece 9 veces. Luz aparece 5 veces. Tinieblas aparece 5 veces. Comunión aparece 4 veces. Sepáis aparece 22 veces. Anticristo aparece 4 veces. Dios es
Luz, capítulo 1, verso del 5 al capítulo 2, verso 29. Amor, capítulo 3, versos del 1 al capítulo 4, verso 21. Vida, capítulo 5, de los versículos 1 al 20. Bosquejo de la carta. 1. Introducción, capítulo 1, versos del 1 al 4. 2. Comunión con Dios, capítulo 1, versos del 5 al capítulo 2, verso 29. 3. Hijos espirituales, capítulo 3, verso del 1 al capítulo 4, verso 6. 4. Amor, capítulo 4, verso del 7 al capítulo 5, verso 3. 5. La vida victoriosa, capítulo 5, versos 4 al 12. 6. Conclusión, capítulo 5, versos 13 al 21. Bosquejo 2. 1. Introducción, capítulo 1, verso del 1 al 4. 2. Contraste entre la luz y las tinieblas, capítulo 1, versos del 5 al capítulo 2, verso 29. 3. El amor manifestado en la obediencia, capítulos 3 y 4. 4. Vida eterna mediante Cristo, capítulo 5. Lecciones prácticas. Dios es un Dios de pureza, capítulo 1, verso 5. Si andamos en tinieblas no podemos tener comunión con Dios, capítulo 1, versos 6 y 7. No podemos decir que no tenemos pecado, capítulo 1, verso 8. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, capítulo 1, verso 9. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, capítulo 2, verso 1. Cristo es la expiación de los pecados de todo el mundo, capítulo 2, verso 2, capítulo 4, verso 14. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, capítulo 2, verso 6. El cristiano debe de no amar el mundo, capítulo 2, versos 15 al 17. Pecado es violar la ley de Dios, capítulo 3, verso 4. El que practica el pecado es del diablo, capítulo 3, verso 8. Si guardamos los mandamientos del Señor, recibiremos respuestas a nuestras peticiones, capítulo 3, verso 22. El cristiano tiene la responsabilidad de probar los espíritus, capítulo 4, verso 1, Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. El cristiano debe de amar a su hermano, capítulo 4, verso 7, porque Dios es amor, capítulo 4, verso 8. Los mandamientos de Dios no son gravosos, capítulo 5, verso 3. Nuestra fe es la victoria que vencerá al mundo, capítulo 5, verso 4. La vida eterna está en Cristo, capítulo 5, verso 11. El cristiano puede saber que tiene vida eterna, capítulo 5, verso 13. Toda injusticia es pecado, capítulo 5, verso 17. Jesús es la esencia de Dios, capítulo 5, verso 20. El cristiano debe de guardarse de los ídolos, capítulo 5, verso 21. Salmo 115, versos del 1 al 8. Éxodo, capítulo 20, versos del 1 al 5. Final del resumen bíblico de Primera de Juan.